Yo siempre he sido muy de amor, entonces yo decía, yo preferiría no tener dinero pero que mi mamá estuviera aquí, o no tener esta ropa pero que mi mamá estuviera aquí. Pero cuando ya fui mamá entendí muchas cosas. Primero entendiendo lo tan grande que debe ser alejarse de uno de sus hijos, de las dos hijas que tenía en este caso. Y creo que ha sido la decisión más valiente, la admiro desde el alma y le doy las gracias porque realmente siento que sí me ha protegido en muchas situaciones. Siempre he dicho que tú en la vida tienes dos decisiones ante cualquier situación. Una, coges esa situación que no es tan chévere y sacas lo mejor de ti y demuestras que aún a pesar de eso puedes llevar una vida como la que tú quieres llevar. O te vas al otro extremo y coges esa situación como la mejor excusa para ser rebelde, para hacer cosas que no debes y para arruinar tu vida, porque al final, pues, sin importar lo que hagan tus papás o tu entorno, es tu vida, ¿cierto? Entonces, realmente, cuando a mí, la pareja que tenía en ese momento me dice, ojo que su hermana está con tales personas y yo creo que está consumiendo droga, yo le digo como, ay, sí, pues igual que podemos hacer, dejarla que ya se le pasará la goma y ya. Y ya fue que cada vez fue peor. Y pues hasta llegar al punto de la calle, siento que las mujeres que de pronto llegan o llegamos a tener el cuerpo que queremos, la vida que queremos, a veces nos sobrecalificamos también, hay otras áreas sobre las que no podemos complementarnos, justamente por eso, porque ya tenemos expectativas más altas, por ejemplo. Entonces tengo que sostenerme y darme todo lo que quiero. Y si salgo a bailar, o si me gusta tomarme un trago, o si soy expresiva, o si de pronto tengo cierta confianza con mis amigos cercanos, no quiere decir que cualquiera pueda llegar a mi entorno ni a tocarme, ni a decirme cosas que yo no quiera, ni a pretender que yo soy una mujer más fácil que otra, por decirlo de alguna manera, aunque siento que pues, las mujeres nunca vamos a ser fáciles. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast con todo respeto. Recuerden que este podcast es sin censura, lo pueden ver todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Estamos estrenando nueva temporada y hoy vamos a empezar con nuestro segundo capítulo. Importante a todos, por favor síganos en nuestras redes sociales, compartan todos estos videos y estas historias tan bonitas que pasan en nuestro municipio y también en la Sabana de Occidente. Estoy con una persona maravillosa, una mujer espectacular, ya pronto en segundos la van a ver, claro que sí. Ella es Gina Barbosa. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, te doy las gracias por aceptar la invitación a este podcast. Que me parece súper importante, una historia traída de lo que pasa a muchas, o lo que les pasa a muchas mujeres, y es bueno también contar y desahogarse de esas historias. Cuéntame Gina, primera pregunta, ¿quién es Gina? Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un privilegio estar aquí contigo y con tu equipo. Gina Barbosa es una mujer súper empoderada, gracias a todas las experiencias que ha tenido que vivir. Has logrado enfocar eso de manera positiva y sacar lo mejor de cada situación. Es madre de dos hermosas hijas y esa es tal vez la labor que seguramente he hecho con mayor imperfección, pero también la que más me ha llenado y la que más me llena de satisfacción. Gina Barbosa es algo muy diferente de lo que de pronto pueden ver por fuera. A Gina hay que conocerla para saber quién es realmente. Y nada, es una mujer como decidida a hacer que la vida valga la pena. Ser diferente de todas las mujeres en general, de lo que la gente ve en las mujeres. Además, eso es un buen consejo para todas las mujeres que nos están viendo, ¿no? La diferencia marca vidas, marca personas, y marca muchos aspectos de la vida. Comencemos con tu historia. ¿Dónde naciste tú? Yo soy de Bogotá. De Bogotá. ¿De qué barrio? En Fontibón nací, crecí y viví casi toda mi vida. Bien, cuéntame un poquito de tu historia, ¿cómo empieza? Bueno, Gina empezando es Natalie, porque es mi segundo nombre, toda la vida. Como mi esposa. Sí, como Nati. Nazco en Fontibón, en un hogar que tenía solo una hija. Mi hermana me llevaba 4 años y medio. Cuando nací no me esperaban y cuando supieron que iba a llegar pensaron que iba a ser un niño. Entonces Natalie en ese momento fue un niño. Crecí hasta los 2 años con mis papás y a esa edad ellos deciden dejarme donde mi abuelita paterna, con la que crecí hasta los 17 años que me fui de ahí de su casa. ¿Por decisión propia te dejan tus papás con tus abuelitos o más bien por un tema económico o algo así?
Fue una decisión muy sabia, pero muy difícil para mi mamá, ya que no era un hogar tradicional, era más bien un hogar con vicios, con algunas diferencias. Y creo que mi mamá, en medio de lo que vio que iba a ser su vida por ese tiempo, decide proteger a mi hermana y a mí, y nos deja donde mi abuelita para que tengamos una vida de pronto un poco más tranquila, menos expuestas, y ella poder dedicarse a trabajar sin exponernos para podernos dar lo que necesitábamos y todo financieramente, porque realmente no nos faltó nada económicamente. Buena esa decisión, pero difícil para tu mamá. Sí. Pocas mamás hacen o deben sentir ese rigor como para, bueno, ten mis hijas porque yo en este momento no estoy bien, pero tranquila que vengo por ellas. Antes de ser mamá, digamos que la ausencia de una familia o de una mamá hace que sintamos de pronto que no es una buena decisión, como por qué me dejó, por qué no estuvo con nosotras o por qué no está aquí. Yo siempre he sido muy de amor, entonces yo decía, yo preferiría no tener dinero pero que mi mamá estuviera aquí, o no tener esta ropa pero que mi mamá estuviera aquí. Pero cuando ya fui mamá entendí muchas cosas. Primero entendí el dolor tan grande que debe ser alejarse de uno de sus hijos, de las dos hijas que tenía en este caso, y creo que ha sido la decisión más valiente, la admiro desde el alma y le doy las gracias porque realmente siento que sí me protegió de muchas situaciones y que luchó muchísimo por darme todo. Entonces sí, alguna vez se lo dije, que le daba las gracias y que jamás la juzgaría por eso, sino que al contrario me parece muy valiente haberlo hecho. A veces esa protección a los hijos se vuelve egoísmo de no querer que tengan una vida mejor, ¿no? Y eso es algo que genera mucha polémica, pero en mi caso lo tomé de esa manera, como que le doy las gracias por haber estado conmigo, por no haber renunciado a estar conmigo, por darme una mejor calidad de vida. ¿Estás entonces con tus abuelos maternos? Paternos. Paternos. Y con tu hermana. ¿Qué pasa después? Bueno, vamos creciendo. Siempre he dicho que tú en la vida tienes dos decisiones ante cualquier situación. Una, coges esa situación que no es tan chévere y sacas lo mejor de ti y demuestras que aún a pesar de eso puedes llevar una vida como la que tú quieres llevar. O te vas al otro extremo y coges esa situación como la mejor excusa para ser rebelde, para hacer cosas que no debes y para arruinar tu vida, porque a la final, pues, sin importar lo que hagan tus papás o tu entorno, es tu vida, ¿cierto? Entonces mi hermana fue un poco más rebelde, para ella fue más difícil aceptar como las cosas. En un entorno, una familia que siempre vivió en medio del alcoholismo y de muchas otras situaciones difíciles, pues crecimos en eso. Cuando crecimos nos volvimos también del entorno de además tomar. por el entorno del barrio, de la comunidad, de muchas cosas. Exacto, el barrio pesa bastante. Sí, el barrio pesa. Y el ambiente además, porque mi papá fue transportador, entonces nosotras crecimos en ese ambiente y a la final nos volvimos a involucrar. En lo personal tuve carros de servicio público, mi hermana prestaba dinero a conductores de empresas de servicio público, entonces ese medio es bien pesado, ¿no? Le debo muchas cosas de mi crecimiento y de lo que soy ahora, lo agradezco, pero por ejemplo se lo evité a mis hijas, porque no es un entorno sano, sobre todo para una mujer, ¿no? Okay. Mi hermana desafortunadamente pisó un mundo que es bien complicado. Lo pisamos, de hecho, cada uno por su lado en situaciones muy diferentes. De hecho, yo mucho más niña que ella. No sé qué propósito tiene para mí Dios en la vida, pero sé que debe ser muy grande porque me salvó de muchas cosas. Y mi hermana pues cae en la drogadicción. Desafortunadamente se le salió de las manos. Se sumó con un tema psiquiátrico que nunca supimos que lo tenía y al juntarse las dos cosas la desestabilizó. Estuvo como habitante de calle un par de años y después cuando ya logramos encontrarla, o más bien cuando Dios permitió que la encontráramos, estaba en cuidados intensivos en un hospital y solo pudimos verla una semana y luego fallece. Muy fuerte, ¿no? Ese tema porque tú me comentas que cae en la drogadicción, pero también se suma a eso un tema psiquiátrico que no se dan cuenta ustedes como familia. Y pasa muy a menudo además. No solo es el tema de la drogadicción, sino hay ciertos vacíos también que pueden que no hayan llenado los mismos papás, la misma familia. Entonces eso generalmente se transforma después en un vicio recurrente porque no hay a dónde más recurrir. Hay mucha ignorancia y desinformación, primero porque ella desde muy joven
tuvo problemas cuando tomaba, digamos que creíamos que era un borracho cansón, pero lo más curioso era que ella en su estado del guayabo que llamamos, tenía reacciones más agresivas que incluso cuando estaba en estado de embriaguez. Okay. Y lo tomábamos como, bueno, mi hermana es bien de carácter pesado, ¿no? Y terrible, y bueno, pero lo dejábamos ahí, ¿no? Es mala copa que llama. Con el tiempo entendimos que el tema psiquiátrico era el que hacía que reaccionara de esa manera. Cuando tú estás con el guayabo, tu cuerpo está tratando de desintoxicarse. Entonces el cerebro estaba como tratando de volver a su estado habitual, pero pues el desequilibrio que tenía la hacía reaccionar de esa manera. Tema que con la droga, cuando tú ya te desintoxicas del trago, vuelves a tu estado natural. La droga cada vez va dañando más esa parte cerebral y como que no retornas a ser el mismo, sino cada vez vas quedando como más corrido. Lo digo en mis palabras. Sí, está bien. Y cuando presentamos esa situación, buscamos ayuda y en Colombia hay una desinformación totalmente... Es impresionante, o sea, no sabemos a quién acudir. Y a los pocos lugares a los que acudimos lo que hacían era internarla. Es muy difícil ver un familiar tuyo con camisa de fuerza, por ejemplo, o la medicación es bien fuerte, entonces mirada desorbitada, después de ser una de las prestamistas más grandes de Fontibón, verla en ese estado. Y la única forma de internarla en un lugar privado era pagar para ese entonces, que te estoy hablando de más o menos unos 15 años, tal vez, algo más, casi 6 millones de pesos mensuales, pero si ella decidía irse la dejaban ir porque pues ella era dueña de sus decisiones, ¿no? Sí. Y los lugares públicos generalmente los dejan junto con habitantes de calle, entonces lo que hacen es terminar conociendo más drogas y estando más en ese mundo, entonces es una situación muy difícil. Para pasar ese tema te tengo una última pregunta y es, ¿algún momento tú tuviste viéndola a ella antes de que cayera en ese tema, dio algún indicio, alguna pista de que ayúdenme pues obviamente tú estabas más pequeña, pero viste que pidió ayuda a sus abuelitos, a sus amigos, a ti misma te pidió ayuda en alguna ocasión? Yo siento que ella creía que lo que estaba haciendo estaba bien, porque era su entorno. Entonces, tanto como pedir ayuda directamente, no. Cuando yo me entero que ella lo está haciendo, estábamos en la misma situación porque éramos del mismo entorno, pero ella en su lado y yo en el mío. Y desafortunadamente, estas situaciones tú crees que nunca te van a pasar a ti. Entonces, como si tú haces algo y sabes que lo puedes controlar, tú crees que todo el mundo lo puede controlar. Entonces el habitante de la calle es el hijo de alguien más, el hermano de alguien más, o es una persona lejana, pero nunca crees que te vaya a pasar. Entonces realmente cuando a mí la pareja que tenía en ese momento me dice, ojo que su hermana está con tales personas y yo creo que está consumiendo droga, yo le digo como, ay sí, pues igual que podemos hacer, dejarla que ya se le pasará la goma y ya. Y ya fue que cada vez fue peor y pues hasta llegar al punto de la calle. Un tema difícil de manejar, pero la decisión de ella alejarse de su familia y de realmente irse a la calle fue una decisión consciente porque ella se despide y dice no voy a volver porque no quiero seguirles haciendo daño. Y ahí es cuando no la volvemos a ver. Entonces más que pedir ayuda fue como esto es lo que yo voy a vivir, me alejo para no dañarlos, pero es mi decisión. Es mi vida, sí. Listo, fallece tu hermano. ¿Qué pasa luego? No, una locura, una familia nunca vuelve a ser la misma después de esto. Entendí la fortaleza de mi abuelita porque fue una mujer muy fuerte, a pesar de que nos crió y pues que fue un golpe demasiado fuerte, lo asumió muy bien. Mi papá para ese entonces estaba recuperándose de un cáncer que pues con el que duró más de 20 años, pero que desde ese momento fue su crisis más dura hasta que falleció. Tuvo muchas crisis respiratorias, muchas cosas bien complicadas. Mi mamá hoy nunca volvió a ser la misma, ya el recuerdo de mi hermana Joyce le decíamos, entonces ella es su Joyce siempre, en todo lugar, en todo momento, siento que se le apagó parte de su vida. Yo decidí tomarlo como que gracias a Dios ya está descansando y está de pronto mejor de lo que estuvo en la calle, porque ese tiempo que estuve en la calle fue terrible, o sea, si llueve se debe estar mojando, sí. Si tú entras a un restaurante a almorzar, ella ya almorzaría, si tú estás en tu casa abrigado, ella ya estará abrigada, o sea, no hay vida. Entonces, por lo menos no la estamos buscando todavía y tuvimos la fortuna de saber que falleció estando en una clínica o en un hospital,
y no la hubieran enterrado como NN realmente, porque pues no sabían quién era, ¿no? Ya no tenía documentación, ya había perdido varios dientes, estaba en un estado muy diferente al que estaba aquí, entonces es muy diferente. Ahora, quedó la lección, siempre se lo dije a mis hijas, hay dos puntos que tú puedes decir, o sea, cuando a ti te ofrecen trago, te ofrecen droga, te ofrecen cualquier cosa, tú puedes decir, puedes decir sí o puedes decir no. Si bien no está bien que alguien te lo ofrezca, el que toma la decisión eres tú. Cuando tú dices sí puede pasar, como me pasó a mí que yo dije sí y cuando dije ya no más, pues no más. O puede pasar que tú digas sí y te quedes como se quedó la tía. Se los decía siempre. Es una ruleta y tú puedes tomar el riesgo de decir sí o decir no. De pronto digas sí y no pase nada, como puede que termines igual. Claro que es ¿Qué una ruleta rusa, una pistola con Totalmente. una bala y hágale. Totalmente, pero las decisiones obligadas nunca van a ser la mejor decisión, siempre es lo que tú decidas y gracias a Dios mis hijas decidieron siempre estar con un no ante esas cosas y siento que fue como el precio que de pronto pagó ella para que las personas de mi familia o las personas que venían tomáramos mejores decisiones. Obviamente dejó a mi sobrina y para ella también fue muy difícil vivir con esa situación y de forma posterior, o sea, es algo que sí cambia la vida completamente. Te marcó bastante, ¿verdad que te marcó? Y a tu familia también, y es hoy un tema muy, muy complicado. Muere tu hermana, ¿qué sigue en tu vida? Tú estabas, me dice que estabas también en esos temas, y dijiste, bueno, me imagino que ahí fue un alto también para ti. Sí, ¿Cierto? totalmente. Además que cuando ella fallece, yo acababa de salir de una situación bien difícil. Mi pareja, la que te cuento que me dijo que ella estaba en malos pasos, a él lo asesinan por robarlo, pues es la información que hay. Entonces fue una situación muy difícil que además me hundió más en esas cosas. Mi hermana estuvo conmigo en medio de esa situación a pesar de que ya tenía problemas de drogadicción. Entonces fue como un golpe mucho más fuerte de decir, wow, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿O me vuelvo a hundir o esto me va a ayudar a salir? Sí. Además que ya tenías a tu primera hija. ¿No? Sí, claro, mi niña siempre estuvo y ella estuvo en medio de esa situación, sufrió mucho por su tía porque era la consentida. Uno de tía siempre es muy alcahueta, ¿no? El tío siempre es el consentidor, entonces ella consentía mucho a mi hija. Afortunadamente ya la tenía porque ella siempre ha sido mi soporte y ha sido la que me ha sacado de todo. Entonces en medio de esas crisis ella siempre estuvo como diciéndome, hey mami, ya no más, o sea yo quiero que todo sea diferente. Y ella me ayudó a salir de eso. Te cuento que en esas situaciones siempre he sido el soporte de mi familia y he sido el soporte de las personas que están sufriendo. Siento que a pesar de que son cosas que me duelen, tengo la fortaleza de poder sostener a otro aun cuando yo esté sintiendo que no tengo más fuerza para estar en pie. Y eso fue lo que hice cuando fallece mi hermana. Luego estaba yo retomando el reconstruir mi vida después de haber enviudado, por llamarlo de alguna manera. Y decidí cambiar mi vida. Ya estaba trabajando en el sector financiero, ya no estaba en el medio de transporte, aunque todavía tenía carros de servicio público, para ese entonces tenía un par de taxis y de colectivos. Los dejé como más de lado, como solo voy a estar pendiente de las cuentas, pero no voy a estar ahí tan metida. Y me dedico a hacer cosas diferentes ya por mi hija y por mí. Entonces empiezo a trabajar más juiciosa, las puertas se empiezan a abrir, empiezo a conocer gente de otro entorno, me empieza a ir muy bien, entonces ya me compré mi casa, ya pude comprarme mi primer carro. Empezó a hacer la vida un poco diferente. ¿Qué pasa en tu vida después? Porque si bien he sabido, entonces en la vida a veces cuando tú me cuentas, empecé a ir bien, muchas puertas, muy bacano, muy bueno todo, y todo es felicidad, pero siempre hay ese topecito después, ¿cierto? No todo puede ser felicidad, y es que es más, uno cuando, o a mí me pasa generalmente cuando yo digo, oiga, todo está perfectamente, no es negativismo, sino que uno tiene que estar preparado para todas las situaciones que pasen, financieramente, económicamente, socialmente o personalmente, porque muchas personas, y tú lo decías ahorita con lo de tu mamá, está bien, yo estoy perfectamente bien financieramente, pero el vacío está. Hay un vacío personal que no puedo llenar.
O a veces uno está tan bien personalmente que económicamente no le está alcanzando. Entonces, eso también sí es de cuidado. Es una balanza muy difícil. Sí, yo pienso, Santi, que la vida te va enseñando que sin importar la crisis que tengas, siempre puedes con ella. Ujú. Entonces ya para ese momento yo había pasado la peor crisis financiera que creo que he tenido en mi vida, que pues me llevó a incluso a no tener para comer, que fue cuando tuve a mi hija mayor, pues porque era una niña de 18 años teniendo una bebé. Ujú. Entonces fueron momentos muy difíciles que ya había afrontado, entonces digamos que ya le había perdido el miedo a no tener dinero y pues siempre he sido muy trabajadora y gracias a Dios me ha puesto las personas correctas para que me abran puertas y me den oportunidades y poder salir adelante, ¿no? De hecho, lo que te cuento que ya estaba trabajando en el banco fue después de esa crisis en donde mi hermana es la que llega con mi mamá y me dicen como, bueno, ¿va a seguir en esa crisis o quiere venir y trabajar con nosotras y salimos adelante? Y pues aquí donde me ves, yo me paraba en la calle en un paradero con un bolsito y un aviso que decía que vendía minutos a 1.000 pesos, cuando los minutos de celular se podían vender de esa manera en los celulares Nokia. Sí, en los Y eso hacía yo 1100. para, exacto, en el 1100. Eso. Y esos fueron mis primeros pinitos de volver al tema del transporte y poder generar ingreso gracias a ellos. Ya después empecé a vender mercancía a plazos y cosas así, el dinero se veía, pero pues ya después fue cuando enviudé, entonces ya después pasa lo de mi hermana, entonces como que si había estabilidad financiera, había problemas de este tipo. Después de que fallece mi pareja de ese momento, a mí me amenazan, porque pues a él lo asesinaron, entonces con ese dolor y ese resentimiento tú crees que siempre puedes hacer justicia y quieres que todo el mundo pague por lo que hizo. Y creo que toqué puertas que no debía tocar, entonces me amenazan, tengo que alejarme de mi hija mayor un tiempo para protegerla. Yo he sido un poco rebelde en la vida, entonces no me iba a esconder, porque no soy, yo dije, si me escondo una vez, me va a tocar esconderme toda la vida y yo no sirvo para estar escondida. Entonces tuve que enfrentarme a varias cosas difíciles, pero a la final pues ya estaba más involucrada en el medio financiero, entonces como que me alejé de ese tema. Gracias a Dios nunca pasó nada, ya esas personas, de hecho no sé qué pasó con ellos porque pues siempre que fallece alguien de una familia pasa que llega todo el mundo, los que eran amigos ya no son amigos y cuando hay dinero de por medio es terrible, entonces bueno, ahí supe que la familia de él nunca fue mi familia y que había muchas cosas que no, y los que eran mis amigos fueron muy pocos los que quedaron. Entonces fue un proceso bien importante, bien difícil, pero importante. Y allí, bueno, hubo una persona que me apoyó mucho en todo ese proceso, que empezó a ser como mi compañía, mi respaldo, que se enfrentó a mucha gente por ayudarme y por defenderme. Además, en el banco también había mucha gente que me apoyó, los amo desde el alma porque estuvieron conmigo. Siempre he tenido la fortuna de siempre hablar con gente muy bonita, por eso conozco tanta gente. Y terminó casándome con esa persona que me apoyó tanto en esa situación difícil. Es mi ex esposo y es el papá de mi hija menor. Entonces ahí la vida empezó a pintar diferente. Ahí llega, bueno, de nuevo un entorno un tanto religioso que también marca mi vida. Por eso decidí embarazarme de nuevo. Mi segunda hija fue una decisión de los dos. Nace mi niña, la esperaba niño también. Era la ilusión de que fuera niño. Sin embargo, pues... ¿Ya sabe o está enterándose aquí? No, ella ya sabe que iba a ser Nicolás. Y de hecho siempre le decimos que por eso es tan hiperactivo y como también que yo es que las niñas son muy tranquilas, mejor un niño como para que nos dé movimiento y demás, sino ella ya se pasó, o sea, ella no, es una niña que le da más movimiento que cualquier niño a la vida. Llega en un momento en donde en mi familia ya no había niños pequeños, entonces fue como el centro y siempre ha sido el centro mi chiquitina. Y ya la vida empieza a tomar otro color. Sin embargo, bueno, el sector financiero en el que yo trabajaba, el medio comercial es un medio bien pesado, digamos que se trabaja duro, son horarios bien exigentes para que te pueda funcionar, ¿no? También hay mucho acceso al dinero, gracias a Dios hubo mucha abundancia financiera, viajé muchísimo, ya compré un apartamento para irme a viajar, me compré mi apartamento que es en el que estamos, ya empecé a un ritmo diferente, pero la vida siempre le va, yo digo que las cosas que pasan tú quieres dejarlas allá atrás, pero ellas van saliendo en cualquier momento y me vuelvo adicta a los temas estéticos. Y entonces yo digo, bueno, esta depresión de haber enviudado yo me la quito de alguna manera y empecé a consultar esteticistas, cirujanos, cosas así. Y bueno, después de muchas cosas que salieron bien y que ya empecé a mejorar mi autoestima y empecé a llevar una vida como diferente,
el dinero a veces logra sacar cosas tan diferentes de lo que tú eres y de tu esencia que crees que porque tienes dinero tienes poder y tienes posición y puedes pasar por encima de otras personas. Sale una versión mía que no fue tan bonita y tengo una caída. Me he caído después de una cirugía que no había sanado bien y terminó 2 años en cama. En medio de recuperaciones bien difíciles, después de tener un ingreso bastante considerable, terminó viviendo con un salario básico que era un salario mínimo, el cual no me alcanzaba ni siquiera para pagar la pensión del colegio de mis 2 hijas. Y fue en tiempos muy difíciles, estuve a punto de perder todo lo que había trabajado en toda mi vida. ¿Qué consejo podrías darle a todas esas mujeres y también hombres también que de pronto están pasando en esa situación que tú pasaste? Porque entiendo yo que pasa todo esto y vuelves y te levantas, que es la idea, ¿no? Entonces, pues el consejo general es, ¿se cayó? Levántese. Pero venga, o sea, levántese es todo lo que implica levantarse. No son palabras vacías que uno da al aire, ¿sí? Porque uno puede ver a cualquier persona quebrada. Se cayó, sí, levántese. Vaya y hágalo usted cuando le pase. Decirlo desde afuera es muy fácil. Y yo era de esas personas. A mí cuando me hablaban de una persona en depresión, yo decía que busque trabajo y se ocupe. Es por estar desocupada que está así pensando en eso. Cuando uno tiene mucho que hacer, no está pensando en esas bobadas. Cuando yo caí en depresión entendí que nada de lo que le dicen a uno sirve porque es un mundo paralelo que uno se crea en su cabeza y que se vuelve una realidad. Entonces me volví más empática después de eso. El consejo básicamente, Santi, es que, como te decía, nada de lo que le pase en la vida a uno es más fuerte de lo que realmente uno puede llegar a ser. De cada situación uno tiene que tener un aprendizaje. Yo no satanizo las cirugías estéticas, ni satanizo la vanidad, ni satanizo ninguna de las situaciones que me ha pasado en mi vida, porque puede ser un caso aislado, o sea, me pasó a mí, no le pasa a todo el mundo. Lo que no puede ser es que tu felicidad dependa de ciertas cosas. Yo sigo siendo muy vanidosa. Digamos que sí cogí experiencia y digamos que hay muchas cosas que ya las pienso, ya reviso. Nunca fui responsable de ir a hacerme una cirugía en una droguería o en una estética, no, siempre estuve con los mejores cirujanos, invertí muy buen dinero en verme como quería. Pero de fondo había un tema de salud. Entonces ya más bien aprendí que tú en un gimnasio puedes trabajar tu cuerpo, que hay otras cosas que puedes hacer bien, por eso soy tan adicta al ejercicio, porque realmente creí que nunca iba a volver a caminar. Como siempre alejé a mi familia de ese proceso, solo una persona sabía, mi tía, además de mis hijas que vivían conmigo y sabían mi situación, pero los trataba de tener alejados porque siento que ellos ya habían sufrido demasiado con muchas cosas como para venir a hacer de otro problema, además por irresponsable, porque me sentía irresponsable por lo que me estaba pasando. Pero el mensaje básicamente, Santi, es que de tanto caerse uno ya cae hasta bonito. Sí, entonces que siempre, exacto. Y sabe uno levantarse y le pierde el miedo. Entonces, levantarse para ser una mejor persona, pero sobre todo para ser ejemplo para otros, ¿sabes? Después de esto, llegan las redes de mercadeo a mi vida y empiezo a liderar un grupo de mujeres, las cuales empoderé no solo en temas comerciales para que aprendieran a vender, porque siento que el que sabe vender nunca va a aguantar hambre, sino que además empecé a trabajar en ellas el amor propio y el saber que si querían hacer eso no era por sentirse importantes o bonitas porque ya lo eran, sino era por sentirse de pronto alcanzar una meta que querían con su cuerpo. Y no importa el medio que utilices, o sea, si tú no eres de hacer deporte y eres más de un cirujano, pues ve y lo haces de manera responsable y busca que no hayan consecuencias y que minimices el riesgo al máximo. Pero si eres de hacer ejercicio, mejor comparte con gente y disfrútate el proceso, así dure más, pero ve por esa mejor versión de la manera que tú quieras. O si estás bien como te ves y no te importa de pronto no ser del estereotipo, sino como a ti te guste, pues chévere, más bien mira que tu salud no se esté afectando. O sea, tampoco soy de alcahuetear a una persona que no tiene ningún tema de salud y ve que se está subiendo de peso de manera impresionante, que tiene el colesterol alto, que su salud ya está fallando y es que yo me amo así gordita y ese es mi amor y así voy a morir, pues si así va a morir, porque no se está determinando a tomar decisiones y hacer de su vida algo diferente. Entonces ya ese tema tampoco lo apoyo, sino uno sí debe buscar su mejor versión de acuerdo a lo que usted quiere, no a lo que la sociedad quiere imponer. Y el medio que utilice es lo de menos. Entonces es como eso, buscar esa mejor versión, ser feliz
y saber que si la situación no está siendo como uno esperaba y están llegando cosas más difíciles, es porque trae una lección y con esa lección usted se va a levantar y además va a dejar un precedente para que cuando otra persona pase por ahí, ya sepa que si usted pudo salir, cualquiera puede salir de ahí. Eso era lo importante, eso es lo que quería, digamos, ese consejo para todas las mujeres, en su mayoría, que nos están viendo en diferentes países también, y acá mismo en la Sabana de Occidente. Porque te voy a hacer otra pregunta, y es, ¿y eres feliz? O sea, con esta versión mejorada de lo que consideras tú, ¿sí eres feliz? ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas mujeres ahora se someten a sus cirugías, y está bien, yo tampoco tengo ningún problema con el tema, se queman en el gimnasio para tener un cuerpazo, un rostro muy bello y todo el tema, muy bonito. Eso sí, son hermosas todas las mujeres, pero igual siguen teniendo ese vacío por dentro, porque entonces se quieren ver de una manera, ven perfectamente, se lucen como quieren lucir, pero igual se siguen sintiendo vacías por X o Y motivo, porque es que a veces también los hombres tenemos ese estereotipo, que era lo que yo te contaba ahorita, ese estereotipo de ver una mujer hermosa y entonces está en falda y está en su escote, y entonces nuestra sociedad sigue siendo aún de hombres machistas, que morbosos. Entonces yo no puedo ver a una mujer, lo que hablaba que ellas con mi esposa, no pueden ver a una mujer en falda porque ya estoy morboseándola. No puedo ver a una mujer con unos senos grandes porque entonces, oh, qué rico, ¿no? Entonces, eso hace también que las mujeres, aunque sean hermosas, muy bonitas, voluptuosas, entonces también sientan esa inseguridad de salir a la calle, ay, me van a morbosear, no me puedo poner esto, no me puedo poner lo otro, mi pareja no me deja. Sí, entonces ese tema, y también nuestra inseguridad como hombres, porque lo digo nuestra, porque yo también he sido uno de esos, ¿sí? Esa inseguridad que le genera a uno, le proyecta a la pareja. Sí, es verdad. Santi, tocas temas que son muy complicados. Primero la felicidad. La felicidad a veces siento que es más un estado que realmente algo que se presente todo el tiempo. Y lo que pasa es que nos venden la idea de ligar la felicidad a la situación que se esté presentando. Entonces, por eso no nos sentimos felices, porque yo soy feliz si solo si todo me está saliendo bien. Entonces, pues así nunca vamos a ser felices, ¿verdad? Y buscamos la felicidad afuera, y realmente tenemos que buscarla acá adentro. Y eso también va ligado a lo que hablas de las chicas que logran tener su cuerpazo, que se matan en el gimnasio, pero están vacías y no se sienten felices. Es porque eso va de adentro hacia afuera. O sea, somos, sin importar el cuerpo que tengas, tú eres única por tu forma de ser, por tu forma de vivir, de expresar, de sonreír, la forma en la que hablas. Tú no hablas como nadie más, no te expresas como nadie más, así quieras fingirlo. Tú ves un estereotipo y tratas de ser como esa persona y te vas a ver fingido, y no, eso no va a conectar con nadie. La mejor forma de ser atractiva es ser genuina, es ser como eres tú, así a la gente no le guste, no importa, desde que tú te sientas conforme. Entonces, en este momento de su vida, Gina está en busca de la felicidad. Como la película. Sí, no porque no lo sea, porque sí tengo momentos muy felices, pero sí sé que tengo que trabajar en muchas cosas. Entonces ando en ese proceso. Siento que las mujeres que de pronto llegan o llegamos a tener el cuerpo que queremos, la vida que queremos, a veces nos sobrecalificamos también. Hay otras áreas sobre las que no podemos complementarnos, justamente por eso, porque ya tenemos expectativas más altas, por ejemplo. También me parece terrible menospreciar a los hombres, porque eso pasa ahora mucho. Entonces, como somos tan inteligentes, tan autosuficientes, trabajamos y ganamos tanto, tenemos lo que queremos, nos podemos dar todo nosotras solas, entonces como para qué me va a servir usted al lado, ¿no? Y entonces pobrecitos los muchachos también ahí detrás de, venga, yo estoy aquí como yo también quiero. Exacto. Pero son áreas que se pueden complementar. A veces las mujeres, como nos podemos dar todo, buscamos lo más simple y lo más sencillo, que es respeto, compañía, y de pronto ese compartir situaciones y expectativas que no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero que son momentos bonitos, que queden experiencias bonitas. Y entonces todos llegan con lo mismo, ¿no? Con que yo le puedo dar y si quiero le compro y la llevo y son cosas que ya no conectan tanto. O sea, de pronto ese prototipo de venga, yo le pago y yo le hago, pues yo también lo puedo pagar y no estoy como lidiando a nadie, ¿no? Entonces, ¿como para qué?
son como los extremos. Siento que hay que trabajarlo desde adentro, cuando tú trabajas en esas cosas que sabes que no están tan bien, sin satanizarlas y sin tampoco castigarte y darte látigo, que fue algo en lo que caí mucho yo me ando muy duro a mí misma. Empiezas a sanar cosas, empiezas a hacer una mejor versión y esa mejor versión va a traer una persona también acorde a eso. Alguna vez una persona que admiro mucho, que me coachó mucho tiempo, me decía, uno no puede pretender que llegue un príncipe azul a su vida si no es una princesa, como para que llegue ese príncipe, ¿verdad? Sí. Entonces eso pasa mucho. Y del otro tema que hablaba sobre cómo nos trata la sociedad a las mujeres, que de pronto somos voluptuosas o que nos vestimos de cierta manera, a veces siento que la versión de Gina de ahora es como esa, siempre lo he sido realmente, he sido muy rebelde, pero es como ese, dejo el precedente de que yo no voy a ser como ustedes quieren que sea, ni me van a tratar como ustedes quieran simplemente porque no estoy siendo como esperaban que fuera. Entonces no necesariamente una mujer que es voluptuosa o que se viste de cierta manera, que muestra algo de más de lo que la virtuosa sociedad esperaría, es una mujer que está disponible para cualquiera, ni es una mujer que está buscando que le den nada, o por lo menos hablo por mi caso. Gracias a Dios siempre he podido sostenerme sola, aunque te confieso que me hubiera encantado tener un hogar tradicional en donde me hubieran sacado de mi casa con un anillo, me hubiera casado, mis hijas hubieran tenido un hogar estable, yo hubiera podido estar más tiempo con ellas y no trabajando tanto y demostrando que soy tan autosuficiente en todo, me hubiera encantado, pero pues no pasó. Entonces sé lo que es sostenerme y darme todo lo que quiero. Y si salgo a bailar o si me gusta tomarme un trago, o si soy expresiva o si de pronto tengo cierta confianza con mis amigos cercanos, no quiere decir que cualquiera pueda llegar a mi entorno ni a tocarme, ni a decirme cosas que yo no quiera, ni a pretender que yo soy una mujer más fácil que otra, por decirlo de alguna manera, aunque siento que pues las mujeres nunca vamos a ser fáciles. Eso me parece que sí es algo que le falta mucho trabajarlo a la sociedad. De pronto todavía está muy protegida la mujer que está tapada por todo lado y que de pronto en muchas ocasiones se comporta de una manera no tan agradable. Y a veces las mujeres que somos así como más arriesgadas a llevar la contraria o a ser un poco más controversiales, somos un poco más prudentes y tenemos un poco más de distancia frente a los hombres que son de este tipo. Entonces, nada, yo pienso que uno tiene que ser como uno quiere ser y que la gente se tome el trabajo de llegar a conocerte. Que yo estoy viendo allá una Gina que de pronto anda como brinconeando y bailando y extrovertida y con una risa que se escucha a cuadras y que hace muchas cosas y que puede proyectar algo, pero que cuando la conocen se dan cuenta que es una persona que es muy leal, que es muy respetuosa, que también espera respeto en medio de lo que hace y que no está para cualquiera. Ese es como mi consejo, sean ustedes, sin importar lo que la gente, sí cuídense porque el mundo está muy dañado ahora, no hay que dar papaya porque pues sí, hay mucha gente haciendo daño por ahí, pero no se cohíban de ser lo que son porque la gente vaya a decir. Yo duré muchos años sin ser yo misma porque en el gremio en el que trabajaba estaban castigados los tatuajes, ni decir los piercing, igual el atuendo decía mucho de ti. Ahora puedo decir que después de 20 años de trayectoria siendo comercial en el sector financiero, mis clientes saben quién soy yo. Tengo más de 30 tatuajes, tengo más de 22 piercing. Y aún así saben que soy muy profesional en lo que hago, que si confían sus finanzas en mí van a tener una buena asesoría y van a tener un buen final. Y eso me hace feliz, saber que no tengo que seguir fingiendo que soy diferente para que me funcione laboralmente e incluso en mi vida habitual, en mi entorno, sino que soy yo y las personas que tengo alrededor saben quién soy yo. Y he tenido la fortuna de tener el respaldo de personas que cuando alguien llega como a pasarse en esos comentarios de uy, mire esa vieja ahí que está tal y no sé qué, y sale siempre alguna persona a decir, no se equivoque y conózcala, porque ella es bien diferente. Y eso es chévere. Qué bonito. Te doy las gracias por todas esas experiencias que nos has contado, esos consejos para todas las mujeres que nos has aportado, porque aprendí mucho de esta conversación, aunque muy corta. La verdad que me llenas de un conocimiento muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. La última pregunta con la que yo cierro el podcast
¿Cómo es nuestro municipio, Madrid, Cundinamarca? ¿Qué tal te parece? Bueno, antes de despedirnos también quiero darte las gracias, Santi, porque siento que la única forma de hacer que valga la pena las cosas difíciles por las que pasamos es poder compartirlas con otras personas. Y esto que estás haciendo me honra primero porque es chévere que una persona vea algo en ti como para decir, oye, quiero que nos sentemos y hagamos un podcast, quiero que estés en mi programa, eso me parece súper importante y te lo agradezco. Qué chévere poder llegarle a la gente con un mensaje bonito. Así es. De Madrid, yo le digo mi pueblo querido. Vivo aquí hace 12 años. Llegué buscando seguridad para mis hijas porque sentía que ya en Fontibona, en donde estábamos, estaba un poco delicado el tema. Estaba la droga, estaban muchas cosas, aquí estaba más tranquilo. Aumentamos y mejoramos nuestro nivel de vida por el sector en el que vivimos. Estoy muy agradecida con Madrid porque nos ha dado muchas oportunidades, nos ha dado tranquilidad, nos ha dado espacios donde mis hijas han podido crecer. Mi hija mayor ya no vive en Colombia, pero vivió acá cosas muy bonitas. Mi hija menor está disfrutando del tema deportivo aquí. Yo no hablo de política, Santi, primero porque no sé, no me gusta, nunca me ha gustado la política, no la entiendo, no sé de partidos, no sé de colores, no sé de nada de eso, nunca me ha gustado, me parece súper aburrido. Además me parece que, y perdón por la generalidad, pero me parece que la gente, todos somos mañosos, pero en ese gremio se reúnen más. Entonces como no conozco, en medio de la ignorancia podría decir muchas burradas. Pero desde donde lo veo es muy triste que la política termine afectando los diferentes sectores y las personas de un municipio tan bonito como Madrid. En los aledaños vemos cómo estamos muy atrasados con respecto a otros municipios cercanos. Como los dineros me imagino que se van para otro lado, no tengo ni idea cuál será el presupuesto, no tengo ni idea en qué lo invierten, no me involucro en esas cosas. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en este momento estamos afrontando una situación en donde mi hija está entrenando en otro municipio y no aquí. Porque a pesar de que aquí empezó y encontró al mejor profesor, que no importa que el nombre sea, no pasa nada, si es el mejor profesor, no pasa nada. Sí, ella es voleibolista y Kilian, a quien le doy muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi hija, porque ha sido el mejor instructor que ha tenido y que la ha proyectado al nivel en el que está ahorita. Desde que dejó de estar él como instructor aquí, porque pues se independizó, ahora es papá y bueno, tiene otras responsabilidades. Nos quedamos sin un piso, sin una base, y a pesar de que otras personas quisieron apoyarnos, porque no voy a decir que aquí todos son ogros y que terrible, no, también han habido personas que han visto su potencial y han querido ayudarla, nos encontramos que por los temas políticos entonces no dejan surgir a los niños y hay un desorden impresionante desde donde lo veo yo, en donde no renuevan contratos rápido, en donde no se organizan, en donde empiezan de ceros proyectos que ya venían avanzando simplemente porque como somos de partidos diferentes, entonces no podemos seguir la misma, la misma tendencia, porque entonces no va a quedar como que es un proyecto mío. Así es. Y pues los niños se quedaron sin piso, por ejemplo, y ahorita estamos entrenando en otro lugar, entonces mi alma está dividida entre el agradecimiento por las cosas bonitas que hemos vivido, quiero seguir viviendo aquí. Sin embargo, me gustaría que hubiera más oportunidades para los chicos que están creciendo, que hubieran más temas deportivos, precisamente porque eso los aleja de la drogadicción y de ambientes que no son tan sanos. Y que continúen esos proyectos deportivos. Exactamente. Los profesores, porque hay profesores muy buenos aquí en Madrid, pero pues lamentablemente me voy a quedar sin contrato, los niños tienen que esperar, pierden mucho tiempo, pierden su estado físico también, sus entrenamientos, que son muy importantes. Mi hija alcanzó a estar desmotivada con el tema y fue preocupante porque es lo que ella quiere hacer a nivel profesional, y en un momento me alcanzó a decir, mami, ¿será que yo no soy buena para esto? ¿Por qué me están cerrando las puertas si yo lo hago bien? De pronto no lo hago tan bien y me estoy llevando ideas que no son. Y yo, wow, no, espérame un segundo, tú sí eres buena, y de hecho ahorita está en varios procesos que ya más adelante vamos a tener una segunda versión. Pero sí siento que a veces ese juego y ese manejo del poder está llevando a que nos llevemos por delante, valga la redundancia, deportistas exitosos, niños que al final van a terminar en una esquina consumiendo vicio en lugar de seguir su deporte, y es muy triste que eso pueda llegar a pasar. Desde otro entorno también conozco muchos comerciantes que han tratado de salir adelante y siento que no hay el apoyo suficiente, que al contrario se les castiga y se les castiga y se les ponen más normas, y entonces nos vamos en contra y entonces vamos a ver cómo los hundimos en lugar de apoyarlos. Sí, ese tema me parece bien complicado. Entonces nada, amo Madrid, me gustaría verlo con más oportunidades para las personas que están acá.
Y pues nada, que un día la política realmente funcione para lo que debe funcionar. No todos, he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que estuvieron como candidatos al consejo y otras que están dentro del tema político y siento que están haciendo una bonita labor, pero desafortunadamente como que es tratar de limpiar algo que está tan encochinado que lo limpio termina no viéndose tanto como esa otra parte. Listo, muchas gracias Gina, este fue pues todo nuestro tiempo, te agradezco verdaderamente y bueno, a ustedes no más sino porfa síganos en todas nuestras redes sociales, compartan obviamente esta entrevista con Gina Barbosa, una invitada espectacular, nos vemos este jueves en 15 días, aquí vamos a dejar abajo todas las descripciones, las redes sociales de Gina también, si la quieren seguir, claro que sí, con mucho gusto. Si necesitan una asesoría financiera, también lo puede hacer Gina sin ningún problema. Acá vamos a dejar sus redes sociales y también un formulario en donde ustedes pueden, bueno, escribirnos todos sus datos. Y si quieren contar su historia, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Esto es Con Todo Respeto Podcast, sin censura para Sabana de Madrid, Colombia y el mundo entero. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga y sean felices siempre por encima de todo.